El Evangelio tiene esa propiedad, compartirnos buenas noticias, pero también hacernos pensar si estamos dentro de esa buena noticia. Para bendecir en este momento nuestras vidas con el Evangelio, me gustaría que pudiéramos ya poner el símbolo de estas luces ahí atrás. Son 8 luces, ¿verdad? Les pregunté a todos. Y por eso se llama el símbolo del tiempo de milagros, ¿lo entienden? Pero tengo una pregunta. Según la leyenda, la cantidad de aceite que se encontró, ¿para cuántos días servía en cuanto a iluminar? Para uno. ¿Cuántas luces son? 8. ¿Y por qué tenemos que decir que la primera luz es un milagro? Porque si la primera luz ya tenía aceite. ¿No están entendiendo la lógica? Las otras luces no tenían. Pero de las 7, la primera ya tenía. Y la respuesta está en que a veces no nos damos cuenta lo que significa milagro. Milagro tiene que ver con tu actitud y por lo tanto actitud mental positiva y por ende tu gratitud cuando lo que ya tienes, aunque ante tu percepción sensorial sea poco, te contenta y se lo agradeces a Dios. Dije te contenta, no te conforma. Dije te contenta, no te conforma. Tengo que aclararlo porque hay hermanos acá que sí se conforman y por eso siguen siendo pobres. Pero cuando tú te contentas con lo que tienes, tu percepción sensorial dice que es poco, pero tu contentamiento te lleva a una fuerza, la gratitud, que hace que lo poco se multiplique mucho más. Por lo tanto, lo poco ya es fuente de milagro, porque el secreto de Hanukkah es que para no pasarnos a un mes tan negativo como Tebet, Hanukkah es lo que enseña que lo poco se puede hacer mucho y unos pocos pueden vencer a muchos más poderosos que ellos. Entonces, la tercera vela tiene que ver con peticiones y yo creo que se los he colocado, pero por las dudas, si no lo tenés o si no estás suscrito, te pido que vayas siempre al canal llamado Luna Nueva, que Luna Nueva, por si no lo sabés, es un canal público, así que hasta podés invitar a amigos tuyos a que se suscriban, no necesitan pedir permiso, nada, pues es público, lo buscan y ya está. Esta es la tercera noche y vamos a pedir por los hijos, por hijos buenos en el sentido de que sean justos y correctos al respetar tanto a los padres y a otros mayores, por lo tanto hijos bien educados, hijos sanos, tanto física, mental y hasta emocionalmente. Eso es lo que se pide esta noche. Quiero invitarte ahora al Evangelio de Marcos, obviamente. Vamos a ir al capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Y vamos a tener que ensayar antes de la mesa una especie de grito, pero quiero que lo hagamos con respeto porque les puedo asegurar que, por lo que he investigado, esta palabra tiene un gran poder para que se dé la apertura de los cielos cada vez que yo sé que he logrado abrir mi interior a más cosas de Dios. Así que vamos a hacer un ensayo. Ahí tienen a Yeshua gritándole al planeta. Esa palabra, éfeta, también tiene otra pronunciación que seguida la vamos a hablar, pero parece ser que esta es la más cercana, al menos en muchas Biblias es así. Vamos a ensayar el grito. 1, 2, 3. Estuvo, pero quiero que sea un grito como, imaginen ahí esa caricatura donde supuestamente es el maestro gritándole al mundo, ¿sí? Te da el Señor la posibilidad de estar no sé dónde, en la parte de la estratosfera, por decirlo así, y das el grito al mundo, ¿sí? A tu mundo. 1, 2, 3. ¡Éfeta! 10. Con esa intención, y más que nada con esa intensidad, vamos a ir entonces ahora sí al versículo 31, Marcos 7, 31. Y vamos a leer hasta el 37. Repito, Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. ¿Listos? ¿Puedo leer, sí? Volviendo a salir de la región de Tiro, ¿de dónde salió?
de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. La Organización Mundial de la Salud, gracias a Dios, no existía. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, ¡Éfata! Es decir, sea abierto. Tengo una versión acá que dice, ábrete de una vez. ¡Wow! Me gusta más eso, ¿no? Sea abierto, dice acá. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Éfata o Efetá. Y comienzo hablando de un dato que tiene que ver con las neurociencias, aunque esto cuando yo estaba estudiando medicina también lo vi, y tiene que ver con el cerebro. La verdad que el cerebro es un órgano muy interesante, especialmente el cerebro humano. Pero según un artículo del National Geographic, debe ser algo así, al nacer, escuchen este dato, todo ser humano tiene la habilidad de escuchar todos los sonidos de toda lengua existente y entenderlo. ¿Ok? Pero este estudio dice que a medida que las sílabas de el español, el inglés, el alemán, por ejemplo, van llenando el oído de ese bebé, vamos a pensar nosotros cuando éramos bebé, nuestros oídos se iban llenando de sílabas y palabras españolas, las áreas del lenguaje que están ahí marcadas empiezan a llenarse con esos sonidos y las circunvalaciones empiezan a profundizarse. Cuando esas circunvalaciones se van cada vez profundizando más, se pierde la capacidad de entender los sonidos de otros lenguajes. Esto no me olvidé de anotarlo, pero se los explico. Entonces, la razón de esto es que el bebé comienza solo a hacerse sensitivo al sonido de su lenguaje más que a los otros y por eso pierde la sensibilidad a poder entender lo que cualquier persona con otro lenguaje quisiera expresarle. Lo interesante de esto, llevándolo a lo que la Tanaj enseña, tanto en la Torá y los códigos, es que sabemos, Salmo 139 es un solo ejemplo de otros que podría dar, que el Espíritu del Eterno hace que nuestro cerebro comprenda primero la Torá en el vientre de nuestras madres, y no hay humano que se escape a esto, para que cuando nazca, si se mueve, por ejemplo, en parámetros como que te estás moviendo vos hoy acá y tenés lugares como este, puedas desde chiquito comprender el Evangelio. De alguna manera muy misteriosa, por supuesto, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las sílabas del Evangelio del Reino y por eso que hay un momento cuando de tanto escucharlo, nuestra voluntad, la voluntad de un niño que ya sabe decidir, dice no al Evangelio o dice sí, pero al Evangelio lo entendió todo. Lo digo por si tenés hijos alejados, debes saber esto, ¿no? Esa hija o ese hijo, cuando le hablas saben de qué le hablas, pero en su voluntad ellos han decidido más bien por las zonas oscuras del árbol de la vida, lo que está detrás de la santidad. Ahora volvamos a esto de la habilidad de escuchar y entender lo que el Eterno, ya bendito sea su nombre, dice, porque lo poseemos todos los seres humanos. Por lo tanto, no hay excusa a la hora de presentar a Yeshua, y especialmente cuando a Yeshua se lo acepta como dueño y maestro, porque justamente allí el Espíritu Santo viene a sellarnos a nosotros como santos, para que nosotros decidamos convertirnos en hijos herederos, para que entonces hasta los ángeles se pongan a servir. Los ángeles no sirven a todos los santos, los ángeles sirven a los primogénitos, a los que como Yosef no bajan los brazos, donde quiera que van no tienen doblez. Una iglesia apostólica es como lo que vimos la semana pasada. Si no lo has visto, te pido que vayas a mi canal oficial y veas lo que le enseñé a los hermanos en Madariaga, que entre los consejos dice, lleven solo una túnica.
Señal de que como tu alma es aquí adentro, tu alma es allá afuera, tu alma es con tu esposa o tus hijos, y así como es allí en tu casa, es en el lugar de trabajo, es en el lugar escolar donde estás estudiando. No podés tener dobleces. Y todo esto tiene que ver con el Evangelio de Marcos, que tiene una intención. 40 años después que Yeshua ha resucitado, ascendido, lo han visto 500 personas resucitado, ha enviado al Espíritu Santo y los apóstoles ya han hecho que el mundo esté revolucionado. 40 años después, lo que está a punto de pasar en Israel es una tragedia. El exilio que ya están viviendo con los romanos, el exilio llamado exilio de Esab, está por destruir una vez más al segundo templo, el que hablábamos en la Haftará. Un templo que costó construirlo porque primero había judíos iguales a creyentes que siempre se han manifestado como recién. Creyentes que dicen, bueno, yo no, ¿por qué? Si no es obligación. ¿Quién te dijo que las cosas de Dios tienen que estar obligadas para que vos te conectes con ellas? Todo lo que Dios le ha revelado a su pueblo, ¿saben por qué lo ha hecho? Para que su pueblo en los momentos más de mayor debilidad, en donde incluso la debilidad muchas veces por su responsabilidad de no haber hecho las cosas en el tiempo y forma, puedan sentir que no están solos, que no necesitan recursos materiales, que la madre tierra en realidad no existe, la tierra tiene un padre en realidad, tu padre, mi padre. El tema está en que nos dejemos curar la sordera. ¿Por qué? Porque justamente los profetas de Israel usaban con frecuencia este tema de la sordera como una metáfora que provocaba a la gente que escuchaba a los profetas, porque estaban denunciando con la palabra sordera esa resistencia rebelde del pueblo de Israel a la voz de Dios. Por ejemplo, es muy normal encontrar a los profetas diciendo, tienen oídos pero no oyen. Esto es lo que el Eterno está diciendo, tienen oídos pero no oyen. Por eso incluso hay un profeta, Isaías, que allí en el capítulo 42 llega a decir, sordos, escuchen de una vez y no solo oigan. Y nos venimos al marco de las curaciones de sordos narradas por los evangelistas. ¿Qué es esto? Cuando los cuatro, más que nada los tres primeros evangelios, Marcos, luego Lucas, luego Mateo, poner el orden que quieras a los que se conoce como evangelio sinóptico. ¿Qué es esto de poner relatos de sordos sanados? Cuando las comunidades leían eso, entendiendo que los profetas usaban la sordera como una metáfora, sabían que cada relato de un sordo sanado no tenía que ser mirado como los evangélicos pentecostales o neocarismáticos, que lo ven como, ¿viste? Tenemos que hacer una campaña de sanidad para sordos. No, para ellos era un relato de un llamado a hacer metanoia, un cambio de mente. Y el cambio de mente solo ocurre cuando primero yo regreso. Conversión, cambio de mente, ocurre cuando yo hago teshuvá, regreso a la fuente para apegarme a Él y no esperar que haya un banner para decir en qué horario, no sé cómo. Y si justo había un grupo UVA reunido, puede que sea que el grupo UVA dice, si vamos juntos allí. Pero volviendo a esto, la invitación de los relatos de sordos a cambiar la forma de pensar, es lo que hoy quiere el Espíritu Santo que empecemos a ver en este cambio de luna que se nos avecina dentro de una fiesta nacionalista que solamente es para los que se sienten judíos de corazón. Veo que muy pocos de ustedes han hecho la transición a la cultura llamada judaísmo. Noto que la gran mayoría de ustedes son antisemitas. No confunda antisemita con antisionista. Yo soy antisionista, pero no soy antisemita. Yo no me llevo bien con los masones, ni nada de lo que ha salido de los masones. Entre esos los gobiernos que, desde que está el Estado de Israel, han gobernado allí. Judíos falsos. Ererrap, ¿se acuerdan cuando vayamos a Éxodo? Los que nunca han leído a Pablo diciendo que más judío que los que están circuncidados en la carne son los que están circuncidados de corazón. A ustedes, los sordos. Lo hablo porque yo también, como ustedes, fui sordo. Presenté resistencias que impidieron que el seguimiento a Yeshua me hubiese llevado a esta edad a lugares que no son estar en la tierra donde yo nací. En concreto, Marcos en este relato nos va a ofrecer matices muy sugerentes para que vos y yo aquí hoy trabajemos la conversión, porque las comunidades cristianas con este evangelio no se alegraban de milagros físicos, sino de un llamado a un milagro espiritual. El sordo es una persona que vive ajeno a todos.
El sordo no parece ser consciente de su estado. El sordo, por su condición, no hace nada por acercarse a alguien que lo pueda, por sobre todo, curar. Por suerte, para este sordo había amigos. Unos amigos que por él estaban interesados y que lo llevan hasta Yeshua. Y el evangelista Marcos nos dice muy discretamente que este sordo mudo es llevado a Jesús por otros. Dice, le presentaron, y en otra parte dice, le rogaron o le pidieron. ¿Quiénes son estas personas? Personas que se interesan por la naturaleza de cualquier ser humano, personas interesadas en el hombre. Filántropos, verdaderos filántropos, gracias. Gente que desde la fe judía no era igual que otros judíos, afectados por lo que Grecia les había dejado. Grecia les había dejado una cultura, asegúrate vos tener que comer y tener que vestirte. ¿Alguien puede entender esa cultura? No me levante la mano, pero estoy convencido que varios lo harían, y quizás todos, e incluso estaría yo. Porque fuimos creados en esa mentalidad materialista hedonista de los griegos. Que no falte dinero para comer. En General Madariaga, una persona joven que regresó, empezó a trabajar en esta, ya que se acercaba la temporada y empieza ya muchas cosas los sábados. Y le respondió a los pastores cuando lo exhortaron, no me pida que no trabaje los sábados, porque no trabajo yo y mi papá que está enfermo no tiene remedios y mi mamá no come. ¿Y qué invalidez mental más grande creer que el trabajo solo es para comer? ¿Qué invalidez mental más grande es creer que Dios a las personas la manda a este territorio para solo asegurarse un pan en el plato? Eso es justicialismo puro, hermanos. No tiene nada que ver con evangelicalismo siquiera, y mucho menos con el evangelio del reino que Yeshua nos vino a presentar. Pero vuelvo a estos amigos, filántropos, judíos filántropos, que le presentan, y esto es una pista en realidad para la gente que estaba en Roma, 40 años después, a quien Marcos le escribe. Y Marcos le está diciendo algo claro. Un grupo de hermanos en la fe siempre tiene que estar presente para ayudar mutuamente a que el otro que no está pudiendo escuchar lo que Dios tiene para él, se acerque a Yeshua y siempre Yeshua lo va a curar, especialmente de la sordera. La curación de sordera no es fácil. Por eso a veces cuando veo hermanos mayores acá que empiezan a tener problemas de sordera, les recomiendo ir al médico. Son rebeldes, especialmente varones, especialmente un varón a quien amo mucho. Son rebeldes en ir al médico. Yo soy rebelde en no creer en los médicos, pero yo voy a los médicos y los uso. Porque yo no me puedo ordenar análisis de sangre, análisis de orina, estudios de radiografía. Pero una vez que me dan el diagnóstico, yo me pongo como fui educado en una cosa así, a buscar todo lo que me va a sanar de ello. Pero acá hay gente que no. Y volviendo a eso, la curación de la sordera no es fácil, y mucho menos la sordera espiritual que ahí ven en la imagen. Vemos a Yeshua tomando al enfermo, aparte se concentra en el enfermo, y viene esa cosa que pienso yo, el recogimiento de una relación más íntima, una relación personal, y pienso en estos hermanos, estos amigos, y ahí me doy cuenta en por qué todos tenemos que valorar la necesidad de los grupos de unidad de vida y amor. Los grupos UVA son grupos que el Señor me hizo ver a los 18 años y luego casado, especialmente a mi esposa, para que entendamos que es un lugar donde se permite el ambiente de la sanidad interior, donde lo íntimo permite un contacto más personal con otros igual a mí, que son creyentes en Yeshua por una energía vital, una experiencia dinámica, una experiencia viva. Lo han conocido y aceptado como dueño y maestro y han recibido por herencia lo que todos tendríamos que aquí ya mostrar, la fe de Abraham. Y esa fe de Abraham nos hace creer que Yeshua, al hacernos nacer de nuevo, siempre nos va a hacer o nos va a empujar a una inercia, crecer en una relación con Él con un solo sentido, derecho adelante y hacia arriba. Eso es Monte Santo. Y eso especialmente se debe trabajar en los grupos UVA, a donde tienen que llegar muchos sordos. Pero ¿cómo van a llegar otros sordos a ser sanados si a veces muchos de los grupos UVA son más sordos que los que hay afuera? Primero felicito a lo que aconteció en la red juvenil. Cuando se largó y fueron los primogénitos en el tema de grupos UVA, salieron grupos espontáneos. Eso es bueno. Y por la espontaneidad
Se dieron edades que algunas eran muy separadas, pero se aprendió a ser joven, aún con el de veintitantos, con el de quizás 14. Pero se hizo este nuevo sociograma, esta nueva distribución, algo que creo yo que va no a lo que iba los grupos UVA, que lo lograron, una buena comunión, una buena integración, una buena capacidad de decir somos hijos de un mismo padre y nos necesitamos y nos comprendemos. Ahora lo que toca es encontrar a los sordos que hay que sanar. Yeshua, después de levantar los ojos al cielo, después de suspirar, buscando, me llama mucho la atención, eso ya lo explico, que el Padre se asocie al trabajo curador que él está intentando hacer, porque no le da la sensación que parece un fracaso, o no les da la sensación, para explicarlo, porque veo que no me expresé, que es una curación que está pasando como lenta o en facetas. Entonces, cuando ya busca al Padre, le grita al enfermo una palabra que ese sordo la va a escuchar por primera vez. Dicen los teólogos una palabra en arameo, pero de alguna manera es una palabra que también estaba en el idioma hebreo. Éfata, que bien traducido es ábrete. Y justamente denota una acción pasiva. Se relaciona con destapar algo que se obstruyó o se cerró. Éfata, en el contexto de los judíos de la época de Jesús, en el contexto de esta curación que está realizando Yeshua, no solo se refiere a una apertura física de las funciones auriculares, se dice auricular, ¿no? Bueno, de oídos, y las funciones orales del hombre, la boca, sino también, y muy especialmente éfata, habla de la apertura espiritual de un corazón humano que se dispone a cambiar su mente. Porque si tu corazón no se abre a Dios, tu mente siempre va a tener todas las excusas que tenés. Aquí en este acto de curación, con esta palabra se representa la liberación de todo tipo de opresión demoníaca que la oscuridad hace para que la gente no regrese a la luz, para que la gente no conozca la verdad. Y cuando no se conoce la verdad, nadie es verdaderamente libre. El partido que ganó las elecciones se llama La Libertad Avanza, pero no tiene la capacidad de otorgar libertad, porque en realidad lo libertario tiene que ver con una situación más político-económica y una ideología política-económica que nada tiene que ver con lo que Yeshua en su proyecto de reino decía. Este acto de curación representa la liberación, quizás que vos estás necesitando, de opresiones. Yeshua, al decir éfata, le está diciendo, sé una persona abierta de mente. Abre tu conciencia, abre la conciencia de tu interioridad para que empiece a salir la luz que Dios ya puso en ti y que habita en ti desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, y que es posible salir a todo lo que te rodea si es que te has acercado a mí, te has dejado tratar por mí. Y esto es Yeshua el que estaría hablando. El contexto de curación de este sordo tiene esta palabra, éfata. Y ya creo que lo entendiste. No se refiere solamente a la apertura física de los oídos, sino que tiene que ver con una invitación. Que tu corazón tenga la Torá encarnada y que por medio de la Torá, cada día leída, estudiada y meditada. Pero este acto de curación dice, tu corazón tiene a la Torá, entonces tu mente se llenará de luz. Y una mente llena de luz es una mente que nunca se atemoriza. Porque la verdad que viene de la instrucción hace que esa persona libremente ejercite algo que todo ser humano tiene. La capacidad de ser creativo y no andar sobreviviendo, acumulando ropa, acumulando bienes. La acumulación, según Yeshua, de cosas materiales no es la señal de éxito de nadie. Yeshua invita al sordo y voy a aclarar algo acá, es más, me salió. No es mudo, es tartamudo. La traducción de algunas Biblias debe estar tartamudo, que es la forma correcta del griego, porque era una persona que alguna vez algo escuchó siendo niño, por alguna razón perdió la capacidad de oír y lo que le quedó fueron los sonidos. No sé, yo he conocido a lo largo de mi trayectoria de creyente, de servidor, chicos o chicas que se los llama hipoacústicos, creo, ¿no? Que hacen sonidos, como que emiten sonidos, pero porque no escuchan, pero tratan de expresarse, ¿sí? Entonces, cuando le dice al sordo mudo éfata, lo que le está diciendo es empezar a confiar.
Confía en lo que hay en mí, poder para que estés sano. Y de esa manera esta palabra éfata se convierte en un llamado a la fe, a la confianza, al bitajón en el eterno. Especialmente e incluso cuando las situaciones se hacen difíciles y muy dolorosas. En vez de buscar, andar contando para que el apóstol, el pastor o no sé qué título de algún servidor te escuche, y siempre es tu mismo tema, que la salud de mi esposo, que la salud de mi hijo, que mi hijo por acá, que mi hijo por allá. ¿Cuándo vas a confiar en el Hijo que Dios envió? Yo estoy hablando de esto porque es urgente aquí y ahora que nosotros escuchemos el llamado de Yeshua. No eran momentos fáciles para los seguidores de Yeshua en ese tiempo, no son momentos fáciles para nosotros en los tiempos que se avecinan. Y no hablo de Javier Milei, lo bendigo. Hablo de los que están detrás de él. Hablo de todo lo que ya vivimos y viviremos, porque no se alcanzó a cumplir, porque al 2030 tenemos que estar todos sometidos, como lo dije a esta reunión que varios de ustedes faltaron, sometidos a la memoria, a lo virtual, a la nube, teniendo chip en lo posible, no solamente en el documento, porque ahora todos los argentinos van a tener un chip en el documento, sino, si es posible, hasta un chip en las áreas cerebrales. Uno de los experimentos que se va a empezar a hacer el año que viene es poner chip a las personas que tienen ELA, como Esteban Bullrich, para que puedan volver a su motilidad, o los que tengan esclerosis múltiple. Y como va a ser bueno el experimento de Elon Musk, que por algo lo ha llamado al presidente, en el mundo, las 70 naciones que van a tener justamente a la ultraderecha van a llevar a que nosotros no las pasemos bien, porque nosotros no vamos a dejar, o al menos yo, que me instalen lo que no tiene que ver con el propósito de Dios. Son los tiempos difíciles y lo que se le dijo a ese sordomudo y lo que Marcos escribe y las comunidades entendían es: no hagamos oído sordo a la voz de Dios. No son momentos para hacernos los sordos. Desoír la palabra de Dios es directamente no amar la vida. Desoír la instrucción de Dios es no creer las buenas noticias que Dios tiene a través de Yeshua. No creer las buenas nuevas o el evangelio es no captar los signos de los tiempos que debemos captar. No vamos a saber cuándo estamos ya en lo que Yeshua llamó, según Mateo 24, la abominación desoladora. Vivir encerrado en tu sordera, ya algunos ya taparon sus oídos espirituales a lo que dije. Lo único que va a hacer es evitar que la fuerza sanadora de Yeshua salga desde tu vida hacia tantos enfermos que Dios ha puesto en tu mundo, que no sos capaz de abrir vos la boca porque estás tan sordo y mudo que ellos que te cuentan lo suyo no creen en el Yeshua que está contigo. En pocas palabras, tenemos que abrirnos a Yeshua, hermano, porque este milagro se produce luego de la curación de la hija de la mujer sirofenicia. Mírenlo antes, ahí está la curación de la mujer sirofenicia. ¿Lo ven? Del 24 al 30. ¿Dónde andaba Yeshua? ¿Dentro de Israel? No. Había salido a los territorios fuera de Israel, hacia el norte, a Tiro, luego pasó por Sidón, luego cruzó el mar de Galilea, cruzó el mar de Galilea, y se fue a la región de Decápolis. Entonces, donde va a venir este sordo y tartamudo, y le ruegan los amigos que ponga la mano encima. Yeshua tiene todo un mensaje revolucionario para sus 12 apóstoles, para los que son el pueblo que a todos lados lo sigue. No son simpatizantes, no es el pueblo judío todo, ya es su pueblo. La palabra griega usada ahí cuando aparece pueblo se puede traducir también como los militantes. Les he dicho una y otra vez que estar en el verdadero evangelio es ser un militante. Por años jóvenes que empezaron en eso llamado la cámpora lo entendieron mejor que jóvenes que por años estuvieron acá y hoy no están en ningún lado. Se andan revolcando, como quizás lo hacían los de la cámpora, pero al menos ellos se revolcaban en el fin de semana después de haber pasado por barrios carenciados, atendiendo comedores, bañando ancianos en los en los hospitales de asilos. Y no lo estoy inventando, lo sé. Y además aquel famoso hombre de baja estatura que vivía en Mar del Plata me contaba cómo era constantemente en ese comedor que él apoyaba, visitado por chicos de la cámpora que de acá pasaban a otro lado y a otro lado. Y no los estoy defendiendo, pero digo que a veces los que están trabajando en conexión con la sombra le llevaban delantera a los jóvenes que hoy no están aquí, porque tengo mucha expectativa en los que sí están.
La convivencia a mí me cambió la vida. Ustedes, su alma juvenil me cambió la vida. Me hizo volver a creer de que vale la pena trabajar sembrando lo que hemos sembrado, mi esposa, yo y otras personas. La escena es bien conocida, esa que ven ahí. Le presentan a Yeshua, un sordo, a consecuencia de esa sordera, ni siquiera puede hablar. Su vida, por lo tanto, es una desgracia. Ese sordo solo se oye a sí mismo, diga, solo se oye a sí mismo. No tiene comunicación con sus familiares porque no los puede escuchar, menos con sus vecinos, se aísla, diga, se aísla. Como no puede conversar bien, no tiene amigos. Eso es la típica situación del que se aísla. Es una situación psicológica casi psiquiátrica. Estoy hablando del que se aísla. Pero ahora vuelvo al sordo. Este sordo está allí, no fue por voluntad. Pero a partir de ahora va a conocer el proyecto del reinado del Eterno. Vivió encerrado en su propia soledad, pero ahora tiene la oportunidad de dejar de sentirse el abandonado en esa soledad. Yeshua, como lo ven, toma consigo y concentra su amor en ese trabajo sanador. Introduce los dedos en los oídos, trata de vencer la resistencia de que no puede escuchar, no pasa nada. Con la saliva toca la lengua, paralizada para que haya fluidez, no pasa nada. Ve que el trabajo no es fácil. Solo hay una respuesta. ¿Por qué no era fácil? ¿Usted cree que Yeshua no tenía poder como ocurrió en otros momentos? ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? Tenía poder. Y entonces, ¿por qué no era fácil? Más que nada el sordo no colaboraba, porque no lo oía, no ponía su voluntad. Y entonces viene el último esfuerzo de Yeshua, que a mí me llama la atención. Hace esto. ¿Quién se identifica con muchas veces lo mismo? Y lanza un fuerte suspiro mirando al cielo, pidiendo con sus ojos la fuerza de aquel que lo envió, y le grita, ¡ábrete, Éfata! Y ese hombre aislado, por primera vez descubre lo que es vivir en la vida, porque escuchar es parte de valorar la vida. Escuchar a los demás, comenzar a conversar correctamente con unos y con otros, con todos. Y la gente ahí queda admirada. Yeshua hace todo bien, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. ¿Qué está diciendo la gente? Esta era la señal del Mashiach. Eso para ellos. Y para nosotros es tan profundo como eso. Repito, nunca es casual que los evangelios narren historias de curaciones de ciegos y sordos. Son relatos de invitación a aceptar que no hay que esperar a Mashiach. Mashiach ya vino. Pero hay que colaborar, hay que dejarse trabajar por el espíritu de Mashiach para poder abrir bien los ojos espirituales, abrir bien los oídos espirituales y que la palabra de Dios sea lo primero que escuchemos para que entonces la comunicación con los demás pueda ser eficaz y efectiva. Discípulos sordos y o tartamudos no sirven en el evangelio del reino de Dios. Los sordos que teníamos en el otro santuario dividieron el lugar. Los tartamudos que nos acompañaban en el otro santuario se complotaron para que nadie más escuchara esta palabra que Dios me entregó llamada Ministerio Montesanto. Usted evidentemente no es ni sordo ni tartamudo. Quizás en el lapso de estos últimos meses se ha dejado ensordecer por tanta ruido político, económico que este país siempre tiene, pero alégrese, usted está en un país excepcional. Somos el país más raro del mundo. Porque hace rato podríamos haber dejado de existir y seguimos. Y un loco más va a hacer que no existamos, por favor. El tema es si somos sordos al mensaje de Yeshua. Porque cuando eso pasa no entendés el proyecto llamado Emanuel. Que Dios no esté en el templo, sino que Dios esté en ese templo, cuerpo, alma que eres tú. Hanukkah, lo expliqué el jueves, pero no estuvieron. Nos muestra cuando Yeshua fue a Hanukkah, le dijo a los fariseos, ustedes mucho templo, pero la tiranía grecorromana sigue aquí a través de la tiranía del Imperio Romano. Por si no lo sabes la historia, los romanos eran muy pragmáticos. No les gustaba perder el tiempo pensando. Y cuando empiezan a salir a conquistar el mundo, descubren que el mundo ya tenía una cultura llamada el helenismo. Corríjanme los que saben algo de historia. ¿Qué es el helenismo? Todo lo que los griegos creían, la hermosura del cuerpo,
la buena ropa, el buen alimento para que el cuerpo esté sano. ¿Sí? ¿Entienden qué es el helenismo? Puesto a través de Alejandro Magno en casi todo el mundo. Alejandro Magno ya no está, están los Seleucidas, más o menos algunos saben de qué hablo, Antíoco, por ejemplo, los Ptolomeos, y ellos van llegando, pactando con, y dicen, miren, tenemos armas, tenemos estrategias, podemos hacer que los caminos, todos vayan a Roma, empedraban, por donde pasaban los caminos quedaban en 7 días empedrados, y han pasado miles de años, ¿verdad? Y las rutas romanas, cuando usted vaya a Europa, las va a encontrar intactas. En cambio, la ruta 188 que va de La Pampa, va, Dios mío. Decí que tenía una copiloto que me ayudaba, no te durmas, mi amor, que ahí viene un camión y estamos a punto de chocar. No, exageración. Ahora, ¿qué hacían ellos? Era pragmático, no pensemos. Y decían, ya lo pensaron todos los griegos. Así que no estaban los griegos, pero los romanos tenían la misma cultura. Buenos cuerpos, buena ropa, mucho alimento, mucho acumular, mucha plata. Y Yeshua dice, no, este no es el proyecto. El misterio de la vida no es que acumules plata, es que acumules más de Dios dentro tuyo para que desde tus acciones la gente descubra lo que es Dios. Si es que quieres ser templo de aquel que ha traído una buena noticia, ya no es necesario irlo a buscar a Jerusalén, es necesario que vos te presentes como el lugar donde la gente puede buscar a Dios. ¿Han notado más o menos lo que hemos ido leyendo? Pastor Daniel le habló de los... Estoy como el sordo mudo, sea sano ahora yo. Éfata, sí. Pastor Daniel creo que le habló del endemoniado gadareno, ¿es así? ¿Habitaba dónde? Gadara, una de las 10 ciudades de Decápolis. ¿Eso es un lugar de los judíos o es un lugar donde había gente no judía? No judía. O sea, mire Yeshua, se va a Siria, Sidón, lugares que no son de Israel, pasa al mar Galilea de nuevo y del mar de Galilea, donde está Tiberias o Capernaum, cruza al lado oriental del lago, donde está Decápolis, un país de 10 ciudades, donde un tal, no me acuerdo cómo era el nombre en las tradiciones históricas, había sido un mago conocido y ahora estaba endemoniado con su asistente entre los cementerios. Usted vio a Yeshua sanar a una persona de influencia espiritual. Por eso no lo deja seguir. Le dice, te quedas aquí y donde ibas con el Sitras Ra, vas a ir con mi luz y mi evangelio. ¿Lo estoy aburriendo? Ahora, lo interesante es que de los dos lados del lago, Yeshua repite un milagro semejante. Shalom. La alimentación de 5.000 y la alimentación de 4.000 personas. Dos iguales, multiplicación de panes y peces, pero unos son 5.000, las otras 4.000. En un lugar 12 canastas con lo que sobró, en el otro 7 canastas con lo que sobró. 12 número de Israel, 7 número de Grecia. De los dos lados el mismo mensaje. He venido para que no haya separación, y Efesios lo va a trabajar. Vengo a romper la muralla que dividía a los judíos de los gentiles. Tengo capacidad de dar pan. Soy el pan de la vida. El que come de mí no va a tener hambre ni sed del Eterno jamás. Déjense de ver a los judíos, a los goyín. Estoy aquí para unir las dos orillas. Y las dos orillas se unen con un solo sentido. Sentirse hermanos y solidarios al actuar unos con otros. En los dos milagros hay algo. Cuando dice, denle ustedes de comer, la excusa. La excusa no es que no había. Sí, no había. Era evidente, la obviedad. ¿Cuál es la excusa? Eran demasiados y había algo que no había. No alcanzaba el dinero. Y eso es grecorromano. No hay dinero, no hay plata. Hay alguien que ha estado diciendo en todos los programas antes de ejercer como presidente y la obra pública, no hay plata. No hay plata. Pero para hacer los caniles, trate usted de averiguar cuánta plata ya se invirtió, porque son perros que además de morder, necesitan. Pero son necesarios, son los ministros. Son los clones del perro que habla, que directamente pasa por arriba de Yeshua, va derecho al Eterno. Y ahora que está bendecido con los huesos de un rabino, imagínense lo que se viene para nuestro país. Pero vengamos a uno que no es tan loco. A uno que dice,
¿qué importa si no hay plata? Lo que sí importa es que hay humanos. Y todos juntos deben sentirse hermanos. Y juntos, solidariamente, van a ver que no falta nada. Denle ustedes de comer. Empiece por ustedes la actitud de hacer que ellos se sientan un ejército militante. He venido a unir lo que está en las dos orillas. No hay siriofenicios, ni sidonitas, ni decapolitas, ni gadarenos. Hay un proyecto que es el reino de Dios. Lo que empezó en el otro lado del lago tiene que estar en las 10 ciudades. Y las 10 ciudades representan a las 10 tribus que están perdidas en las 70 naciones. Es hora entonces que nos cerremos nuestra vida al misterio de la vida. Hay una frase que le van a poner los chicos ahí, de un tal Albert Camus, un escritor francés con el cual no comparto mucho. El mundo está podrido por mucha filosofía de él, pero es un hombre que pensó y escribió, no como otros que yo conozco que no escriben nunca. Saco el otro, le pongo el otro, y si usted no se da cuenta, después se lo presento, lo miro yo al espejo todos los días. El libro se llama El mito de Sísifo, y esa es la frase. Resulta que todos los decorados se vienen abajo. Levantarse, tranvía, 4 horas de oficinas o de taller, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, descanso, dormir. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, siempre el mismo ritmo, siguiendo el mismo camino de siempre. Y un día surge el ¿por qué? Y todo vuelve a comenzar en medio de ese cansancio teñido de admiración. No es difícil sintonizar con lo que este francés escritor está describiendo, esos sentimientos, no sé si alguno lo está logrando ver. Y mientras estás pensando, déjame meterme en esa capacidad de tu interioridad abierta a algo grande. Esa vida monótona que describe en su novela este escritor. Quizás te estás planteando, describe de alguna manera tu vida monótona en este tiempo. Vida monótona que a mucha gente, no sé si a vos, lo tienen interrogantes y ahora sí, chicos, como los que van a aparecer. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué vivo? ¿Vale la pena vivir así? ¿Tiene sentido esta vida? Y todo eso en una respuesta que se resume así. ¿Después qué? Y el riesgo de siempre va a ser la huida a través de las adicciones, los placeres por placeres mismos, encerrándonos en la ocupación de cada día, nos empezamos a conformar. Y para conformarnos hay que abandonar la interioridad, porque si te vas adentro sentís que no es eso la vida. Y aparece ese caminar sin brújula, porque vivir sin interioridad es vivir sin sentido. Vivir sin interioridad o caminar sin brújula es no tener la capacidad de lo que te pasó recién, reflexionar. Y se pierde el deseo de vivir con más profundidad, con más hondura, con más sentido. Les quiero presentar a un muchacho. El día, gracias Adriel por que no sabía qué estaba pasando, esa mano me ayudaba. El día del sábado que se fue, y bueno, por el nombre no lo conocían, estoy tratando de que se me abra lo que he copiado de lo que va a decir. Él se llama Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, ese es su nombre. Nació el 24 de junio del 96, tiene ya 27 años. Y lo conocen, ahora sí vayan poniéndolo como el Duki. Este fin de semana que se fue, él llenó el estadio de River. La idea era que cantara solo el sábado, pero cuando se promocionó su recital, en 3 horas se habían vendido 150.000 entradas. Y hacía imposible que en una sola recital se presentara. Hubo que hacer 2 River. El jueves, cuando le tocaba dar la conferencia de prensa porque obviamente todo el mundo está asombrado. Es un muchacho que viene, mientras lo preparan, les comento, para los más grandes, saltó a la fama en el 2016, es un freestyle, un trapero, por decirlo así. Y este muchacho, en el 2016, a la fecha ha viajado ya por toda Europa, por todo Estados Unidos. Su fortuna no se puede calcular, pero tiene muchos ceros en billetes verdes. Llegó un momento que dijo lo siguiente, él canta
Así que habla un poco raro. Lo bueno de nosotros es que tenemos varias pantallas, sale el doblaje, pero por las dudas me tomé el trabajo de, por las dudas, anotarlo y yo después de eso se lo leo. Porque algunos van a decir, pero no escuché, no entendí, ¿por qué puso a ese joven? Por favor, yo creo que lo que dice en la conferencia de prensa representa a mucha gente de esa generación y aún gente mayor, gente que tiene sordera a la pregunta ¿y después qué? Dale, por favor. Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y yo hice los River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta. Entonces eso la verdad me genera bastante angustia, me pone un poco mal. Porque nada, sentí que eso, que todo ese recorrido, todo de repente se te fue, ¿entendés? Y va a llegar el sábado y el sábado me voy a subir, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni voy a caer. Y nada, eso sí me da un poco de miedo. El hecho de eso, de quemar tantas etapas que ya no haya un siguiente paso. Y creo que ese problema de por qué se vuelven locos los más grandes, ¿viste? Llega un momento que haces todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, ¿viste? Porque si llegás a un momento que cualquier cosa que querés la tenés, nada, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo. Entonces, creo que parte de la angustia que tengo va arraigado a eso, a que van a ser 2 días y se me va a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora. Y relacionado a lo de... Mi corazón no está en paz porque pensé en jóvenes como él que han conocido el mundo. Yo de él sabía por su, entre tantos temas, el famoso tema Givenchy o algo así, donde él habla justamente de lo que en poco tiempo él ha alcanzado, de lo que hace con su dinero, lo que puede y quiere hacer. Y sin embargo escucho esto que, de acuerdo a la forma de cantar, obviamente yo veía que la gente del sonido trataba de ver si mejoraba la calidad y no, es su forma de hablar. Pero me tocó mucho que él no pudo seguir hablando después de esto que compartió. ¿Qué compartió? Por si no escuchaste, escúchame por favor, leo lo que anoté. Parte de la angustia que tengo va arraigado a que van a ser 2 días y se me va a ir de las manos. En verdad no sé si quiero que sea eso ahora. Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y ya estoy haciendo 2 River y cuando me pregunto qué sigue, ya no tengo la respuesta. Entonces eso de verdad me genera bastante angustia, me pone un poco mal, porque sentí que todo este recorrido, todo de repente se me fue y ahora va a llegar el sábado y yo me voy a subir, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí no voy a caer. Eso sí, me da un poco de miedo el hecho de quemar tantas etapas de mi vida y que ya quizás no haya un siguiente paso. Creo que es el problema de por qué se vuelven locos también los más grandes, de nosotros habla. Llega un momento en que haces todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener más bien una vida tranquila, ordinaria. Si llegás a un momento de cualquier cosa que querés, la tenés, te puedo asegurar que no existe el margen de frustración, no existe entonces motivo para ser y sentirse feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo. Lo otro fue su quebranto y su retirarse llorando. Y me pregunto si alguno hoy puede reflexionar por qué hoy estoy predicando el Evangelio desde otra óptica, desde lo que Dios nos ha dado, una Torá maravillosa. Porque no es tan difícil vivir así. Como él dice, todos lo hacen igual, algunos llegan, otros no. Y otros de los que no llegan dicen, bueno, pero sigo la corriente. Y empieza a aparecer la vida mecánica. ¿Después qué? El fin de semana que viene vamos a tener la ordenación de un varón de 31 años, la misma generación del muchacho que hablaba, Moisés Franco. Muchos varones adultos se la jugaron cuando yo pregunté si estaban de acuerdo que fuera reconocido como un pastor más en nuestra congregación. Para él y su familia quieren ser enviados. Me decía él en intimidad que quiere primero descubrir si solo es un pastor o hay algún llamado más. Pero cuando yo escuché al Duque y pensaba y oraba por Franco
y me acordaba de muchos jóvenes de la generación del Duque acá, quienes admiro. Gente que sabe que hay un después, que es el mundo venidero, pero que a veces por seguir la vida mecánica quedan ahí, clavados en el solo trabajar por tener y olvidarse que el después que no es por acumulación de cosas. ¿Qué importa si no hay dinero? ¿Cuánto amás a tu prójimo? ¿Cuánta filantropía que otros siendo ateos tienen en vos? Es Dios siendo luz a los demás. Tu corazón tiene exigencias, necesidades ontológicas, pero el sistema te educó a que primero son las necesidades superfluas. La universidad, que te da un título solo para ser empleado de algo o de alguien. Me tocó mucho cuando una líder me lo dijo en una mesa. Dije, despertó. Y desde entonces, con más razón, cuando voy yendo en las zonas de las universidades cercanas al parque, me da tanta pena ver camionetas llenas de chicos enhuevados, enharinados, que en vez de convertirse en pan de vida a través de quien los envió, se van a convertir en empleados frustrados cuando ya les llegue la jubilación. Porque yo he visto a muchos jubilados sentirse frustrados y dejar de hacer con pasión la vida. Un jubilado que ustedes conocieron siempre se enojaba, sin yo saberlo, cuando yo decía que Dios no te llamó para la jubilación. A pocas horas de morir, me llamó, estaba en terapia, yo lo vi bien, y me dijo, ¿sabe por qué lo hice llamar apóstol? Porque necesito antes de irme pedirle perdón. ¿Cómo antes de irte? Sí, porque usted sabe que yo voy a morir. Le digo, perdóname, yo no vengo jamás a hablar de muerte. Mi deber y misión siempre es hablar de vida, aun cuando alguien esté muerto y esté en Yeshua. Me dice, siempre me enojaba cuando hablabas de la jubilación. Estando acá en terapia y faltándome días u horas, me di cuenta que tenías razón. Me jubilé y sentí que dejé de servir. Y en verdad a las horas murió. Y yo antes de ser su pastor o su apóstol, había sido quien los llevó a él y a su esposa al bautismo, al evangelio. Estoy hablando de nuestro hermano Jorge, lo deben recordar. Pero Jorge no es solo él. Me representó a lo que yo siempre denuncié. Gente que por vivir mecánicamente se acostumbró a sus necesidades superfluas, a ver cuánto dinero hay. No nos alcanza. Y no escuchar otra voz que dice, Éfata, abrite mentalmente. Siempre todo te va a alcanzar, porque mientras camines pensando en los demás, tus metas son mis metas, tus objetivos yo los apoyo, tus sueños te los pongo yo. Y no importa en qué pozo te tiren los que te odian y envidian, no importa en qué calabozo te tiren los que te perjuran, conmigo no estarás jamás solo. El Señor nos está llevando con este relato a abrite, comunicate. El sordo mudo estaba encerrado en sí mismo, era incapaz de salir de lo que se conoce aislamiento, pero dejó que Yeshua le tocara primero sus oídos, después le salivara la lengua y después le gritara, Éfata, ábrete. Cuando no escuchas los anhelos que Dios puso para ser un ser humano y están en tu corazón, cuando no te abrís al amor, cuando en definitiva te resistís y te cerrás al misterio de ser alguien que se acepta como una respuesta para las naciones, solo queda como un cliché en una pared, donde la chica artista que lo pintó se las tomó, simplemente porque yo me olvidé de a su madre mencionarla en un trabajo de jóvenes, de niños, perdón. Y mientras estábamos encerrados, apareció esa mujer, siempre loca, y en realidad se enojó conmigo, porque un día me confesó que estaba enamorado de un muchacho que tenía la edad de su hija mayor. Y yo le dije, mira, me parece que estás equivocada. ¿Qué van a decir tus hijas cuando se enteren? Mis 2 hijas están contentas, oran todas las mañanas conmigo para que él también se enamore de mí. Nos salvamos de esas mujeres. Y nos salvamos de esos clichés, porque hoy la fábrica que puso la marca no va a poder sacar lo que yo te estoy diciendo. Sí naciste con el misterio de en este mundo ser algo más que un empresario de jardines, un empresario en construcciones, un empresario de transportes. Y no digo que no lo vayas a realizar, esos sueños están ahí, se van a hacer. Pero desde tus empresas ser alguien que sostiene a todos los que sean enviados. Si es que a vos no te toca ser enviado. Pero ahí voy a poner algo. ¿Cuál es el llamado? Digan detrás de mí, debo salir del aislamiento. Eso
es la representación de cualquier ser humano de hoy. Lo vimos en una película, ¿se acuerdan? No me acuerdo el título, era un robot abandonado en el planeta, todo lleno de basura. Wall-E, Wall-E. Hasta que llegan los humanos que se habían salvado, ¿se acuerdan? En aquella época, todos decían, qué fantasía. Ahora nos miramos todos. Y del 2020 hasta acá, la película Wall-E es lo que el sistema te dije. Te avisamos y no nos hiciste caso. Y aparece esto que lleva a lo siguiente, la soledad. Algo que se ha convertido en la plaga más grande del mundo posmoderno y del mundo metamoderno, como se llama ahora, porque por eso la Agenda 2030 hay que meterla para que esta enfermedad no mate a la sociedad. Los hombres hoy construyen más puentes que nunca. Se ha inaugurado en China un puente intercontinental que va a una de las islas de China por abajo del mar y podés ver las ballenas, los delfines. ¿Viste la película El Príncipe de Egipto? Cuando van atravesando el Mar Rojo y aparecen. Bueno, eso es realidad en China por la tecnología de ese túnel que es imposible romperlo. Ni Dios podrá romperlo, seguramente dirán los. Y ya me acordé de una película. Puentes, autopistas, sistemas de comunicación, satélites que nos permiten hoy tener la 5G por todos lados. Por eso la 5G hasta aparece en los celulares. Pero no hay contacto humano. El móvil ahí, el internet a disposición, 1 millón de amigos, le ganaste a Roberto Carlos en su deseo, pero no conocía a ninguno. Pero tengo 1 millón de amigos, 5.000. Tenemos una fanpage llamada Montesanto que ya está pasando los 14.200 seguidores. Tengo una fanpage llamada David Nesher Oficial que ya está llegando a los 7.000 seguidores. ¡Wow! Pero a veces viene ese enfriamiento porque siento que lo que está faltando en el mundo también me afecta. Falta querer contactarse. Falta la verdadera amistad. Es que usted está muy ocupado, ¿cómo voy a ir con mi problema? Está muy ocupado, ¿cómo lo voy a invitar a una cerveza? Me dice que mi hijo me invita. La soledad para la gente que estudia las ciencias sociales hoy es lo que está haciendo que la gente pierda su capacidad de encontrarse cálidamente, cordialmente, sinceramente con la gente que más ama. La gente que sufre de esto, de esta soledad, no quieren saber nada con nadie, no se sienten comprometidos, no se sienten amados, cada día se relacionan menos. Hay una novela que a veces veo donde los chicos son todos histéricos. ¡Ay, mamá, ¿por qué quieres que te cuente mis cosas? Yo quiero vivir en paz. Y le digo, Laura, esos son los chicos de ahora. No los que están acá, pero la gran mayoría no quieren saber nada con hablarle a sus padres de sus problemas. Yeshua le dijo al mudo, colabora, por favor. El milagro lo quiero hacer, colabora. Efata, ábrete. Mucha gente sola. Mucha gente con la epidemia de la soledad que la Organización Mundial de Salud lo ha esquematizado hace un año, no, menos de un año atrás. No voy a explicar el esquema, lo pongo de ejemplo. La sociedad, la Organización Mundial de la Salud, que son los que planearon el encierro globalista, son los que hoy dicen, cuidado, que hay una epidemia llamada soledad. No quiero decir cosas que por YouTube no se pueden decir, pero ahí yo no puse la estadística de la gente que por esa epidemia decide acabar con su existencia. Usted sabe lo que quiero decir. Familias que son lugares de solo encuentro económico, lugar para bañarse, dormir, y el llamado de Yeshua a comunicarnos. Dejar de estar en esa soledad. Voy a poner una imagen ahora que solo quiero que te lleve a pensar, que es el final. Y ahí nos vamos a quedar un buen rato. Acá tengo un licenciado en la comunicación, tengo una cuasi licenciada, tengo psicólogos sociales, psicólogo profesional de los que trabajan con el individuo y no con los grupos de individuos y otros profesionales que saben que si es a la hora de comunicación, yo no tengo que hablar nada. Pero sí voy a decir algo que el Evangelio me permite denunciar. La falta de comunicación no es por la falta de medios para hacerlo. Es por la falta de colaboración en querer amar, en querer confiar. Hay pastores que dicen que las congregaciones que pastorean, los que tienen congregaciones chicas,
Se le va yendo la gente porque después de la pandemia dejaron de confiar unos en otros y comenzaron divisiones. Y los que tienen congregaciones grandes dicen que notan que la gran mayoría que llegan son los que se van de iglesias chicas y buscan la de ellos para que nadie los conozca, para que nadie se les acerque. Y es verdad. Alguna vez estuve en una grande, que hoy es más grande que antes, y era verdad. Había un solo momento para poder tocar al otro. Era un momento que se cantaba, la flaca Claudia empezaba a cantar Bienvenido a la casa de Dios, que era un musical que se llamaba El diluvio que viene. Es un gozo encontrarme con vos. Y cuando venía eso decía, ahora podés saludar. Y yo saludaba al de la derecha, que era mi amigo en mi juventud, al de la izquierda, que podía ser un hermano que siempre se sentaba ahí, ni me acuerdo el nombre, y a la familia Echavarría, que siempre se sentaba detrás de mí en la otra banca. Y con eso nos sentíamos iglesia, hermanos, creyentes. A mi amigo sí lo amaba, al otro hermano ni me acuerdo el nombre, así que te imaginas que no. Y con los Echavarría tenía buena relación, te los presenté en un congreso inclusive. Pero eso no sirve, hermano. La llamada de Yeshua es a la comunicación, no a esto. Hay gente en iglesias enormes sintiéndose así. Y hay familias como la que van a ver ahora, lugares de paso. La vez que se encuentra es solo para estar juntitos, pero nunca unidos. Y así aparece esto que es la falta de comunicación. Por muchas causas que podríamos hablar, solo va una cosa. La persona ya no puede crecer porque se apartó del significado de la vida. No tiene un después qué, no tiene la respuesta para el después qué. Se encogió, se encerró, se congeló. No quiere expandirse. No quiere ir a otros, no quiere amar a otros, no quiere tratar con otros. Me molestan los otros. Tiene olor a pata, tiene olor a sobaco, tiene olor raro. No estoy hablándole a nadie en particular acá, estoy hablando de lo que he escuchado por años en muchas personas. Y más que nada los que son rebeldes, que no les gusta asociarse con otros. Y así se comienza a fomentar esa soledad que para la OMS es una enfermedad, pero para Dios se llama sordera espiritual. Gente aislada, que en vez de ir a niveles altos, va cayendo a niveles más profundos, llegando casi al nivel 50 de la oscuridad, donde ni Dios lo puede salvar. Porque su voluntad fue que las plagas sean mejor, porque ¿quién es Yahvé?, dijo el faraón, para que yo tenga que rendirle pleitesía. Si quiere decir que tenés emuná, si digo que tengo emuná, es porque tengo certeza y convicción. Estoy llamado a comunicarme con vos y vos conmigo. Estoy llamado a abrirme, retraerme, incomunicarme. Puedo yo de la boca decir que conozco a Yeshua, pero es mentira. Dice que Yeshua todos lo señalaban porque hacía oír a los sordos y hacía hablar a los mudos. Permitía que la persona aprendiese a abrirse desde adentro a lo que se conoce como la comunicación fraterna, que viene de confiar en que el que nos creó no es Yahvé, Yahweh, Jehová. No, ¿saben quién es? El que quiere que lo llame Abba, Padre. Quiero que demos un paso aquí para lavarnos las manos. Primero, revisar tu vida, nuestra vida. Segundo, despertar a la fe. Repito, despertar a la fe es abrirnos a que confiamos en Dios y confiamos en los demás, aunque incluso los demás nos den una patada en el 7 que tenemos entre los glúteos. No sé si alguien escuchó las palabras de Yeshua al sordo mudo. Éfata, ábrete. Toma conciencia. Yo creo que eso nos hace falta. Tomar conciencia de pedirle más a Yeshua, comulgar con Yahvé como nuestro Abba. Que tu mente y corazón tengan deseos de abrazar. Mi hijo más chico es muy raro. Todos lo sabrán, no le doy ninguna novedad. A veces se va y solo dice chao. Y a veces llega o está, viste que estás lo más bien en la tuya y te abraza y te aprieta. Digo, ¿qué pasó? Nada, te amo. Digo, qué impresionante es eso. Qué impresionante es tener el abrazo de alguien que desde ese apretujón te dice, te amo. Qué impresionante debe ser eso cuando en vez de decir, Yud Hei Bas Hei, y no me estoy burlando de su nombre y no lo estoy, que Dios me perdone si lo pronuncio así, pero quiero llevarte a esto, cuando decís, Abba, necesito lo que en el grupo Hugo encontré,
Lo que dijo fulano en el grupo UBA que logró cuando al enterrar a su madre sintió que le hablaste. Lo que dijo Mengano cuando en el grupo UBA contó que cuando el médico le dijo acerca de esa enfermedad, durante un año luchó, el médico lo iba denigrando en el diagnóstico a que le quedaba poco y de repente apareciste, pero él se aferró a ti. Necesito pensar en la única realidad que todos los días me acompaña. Tú dijiste, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del sistema. Quiere decir que el sistema se acabará, pero tú conmigo no nos separaremos nunca. Entonces quiero, Yeshua, hablar con el Padre como lo hablabas vos, abrazarlo de repente y que me diga, ya ves, ¿qué me vas a pedir? Y que le digas simplemente nada, solo que te amo. Ayer en la mesa, improvisadamente, creíamos que íbamos a estar los tres nada más. Y no me acuerdo que llegó Moisés Franco a buscar y salió, che, ¿con qué la pasa? Nosotros dos y los chicos. Decir Moisés Franco, Natalia y los chicos es, Dios mío, pobrecitos. Y dijimos, estamos los tres, se vienen y se vinieron. Y en un momento pasó algo con el Timoteo. Pidió upa, me agarró la cabeza con sus bracitos. ¿Cuánto duró ese abrazo? Y se apegó y me apretaba, parecía que me iba a romper el maxilar. Y quiero aprovechar tu sonrisa, porque eso es ser como niño. Eso sí que es escuchar. Eso sí es tener ganas de que cuando yo me siento a esta mesa, es porque en la semana no estuve pensando en ese maldito trabajo donde no ganas nada. Donde el empleador, y más si es del gobierno, es una basura. Y lo que se viene, le hablo a cualquier empleado público, corra de Babilonia rápido, porque lo que se viene para los empleados públicos es horrible. Y también le hablo a cualquier empleado, porque si los sindicatos eran sinvergüenza, ahora que no van a existir, imagínense lo que va a hacer. Pero no quiero aquí sobre este pan y desde esta copa hablar de política, quiero hablar de geopolítica espiritual, reino de Dios, tu abrazo con Dios, tu comer este pan para que tu memoria desde lunes a martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves, no entre en esa monotonía que Camus describe. La soledad del encerrado, el que póngame acá, allá. No, el que se dispone a... Comí a mi hermano mayor. Me abrazo a mi padre, que es el que me puso realmente en el vientre de mi madre. ¿Qué me importa el degenerado que no se hizo cargo y se las tomó? Tengo un padre. Y qué bueno es tener hermanos. Hoy me dijo Alicia que está enferma. Papá, es mi hermana, no te la lleves todavía. Si desde hace años dijiste que tiene para más. Hoy me llamo Julio. Y simplemente me dijo que me llamaba para decirme que oraba por mí. Bueno, Señor, yo le devuelvo ese favor que está haciendo con Nora. Te bendigo y que todos los hijos de Julio vuelvan a estar junto a ellos comiendo de este pan. Y así, sentir que estás en Madariaga y estás en tu familia. Pero cuando se acaba Madariaga decía, ay, ¿cómo habrá estado de Mendoza? ¿Habrán ido, no habrán ido? ¿Habrá hecho una linda jastará la pastora tal? ¿Habrá predicado bien el pastor cual? Y más adentro decir, estás extrañándolos. Y sí, los extrañé. Qué bueno es extrañarnos. Qué bueno cuando está el refuaje lema, decir que sea rápida la recuperación del, me cuesta la palabra, puerperio de Sofía. Hay una, el Lian es tu nieto. Bueno, que sea rápido. Disculpen que les abra mi corazón, pero a mí en el viaje Yeshua me gritó, Éfata, ábrete a más. Hace un año que no iba a General Madariaga. Y allí estaban esas almas bonitas de Rina, Nancy, Miguel, Ramón, Beatriz. ¿Y Mar del Plata para cuándo? Y enterarme al estar con ellos de cosas peores de las que sabía de esa alma perversa que mandamos y que creíamos que era un profeta, pero cuánto daño, hermano. Cuánto daño.
Y entonces mirar al Adolfo y a la Marina y decir, qué tremendo. No tenían tanto discurso y filosofía, pero cuánto amor, cuánta lealtad y cuánta gente sentada ahí. En el Shabbat, con los Catalnos empezamos a ver fotos del garaje de la calle Sopi, la casa que tenían, la calle Carlos Madariaga, el saloncito chiquitito que cuando había fiestas especiales y había danza, los hermanos iban a la vereda y miraban por la puerta. Y después me mostraron este lugar donde yo estuve hace años, había otro ministerio ahí, y que después de ese ministerio, donde el pastor, como siempre son los pastores evangélicos, se le ocurrió caer con la secretaria, con la tesorera, con la hermana nueva, con la hermana vieja, con la más viejita, con la más jovencita, un sinvergüenza. Y pasó entonces el lugar a ser boliche, de todas cosas, y después por años, totalmente después el boliche cerrado, veía las fotos, no sé si las viste vos alguna vez. Hermanos, una cueva de basura. Literalmente. Adolfo, Marina, Los Ferro y cada uno de los que ustedes conocen han hecho esa belleza. Y todo les da resultado. Abren grupos UBA y le da resultado. Todo lo que aprendieron a mí le da resultado. En cambio, el perverso ese que la gente de Mar del Plata me contó, cosas que yo no sabía y no vale la pena. ¿Sabe por qué me voy? He tratado de poner en práctica todo lo que usted dice. Nada da resultado. Nada de eso da resultado. Quiero yo tener mi propio ministerio. Sí, ahora tiene un grupo UBA que se le va a volver grupo PASA. Al menos las pasas uvas son ricas y nutritivas. Esto es pasa porque hay gente que cada vez está peor. Pero nosotros tenemos un pan y lo mejor que da la uva, vino. Y tenemos propuestas como esto que está allá. Somos pocos, pero podemos ganarles a muchos. Tenemos aparentemente poco, pero ya somos millonarios. Porque algo grande podés hacer con lo poco que ya le estás agradeciendo a Dios. Los milagros no están lejos, ya están en vos desde que fuiste puesto en el vientre de tu madre. Los milagros están en el Noah Yosef que nació, en las dos mellicitas que están adentro de la Sol. No, hay uno. Hay uno, confirmado, hay uno. Y es por eso que Sol viene contenta. Y la Lidia más contenta todavía. En el varón o la mujer que está en Johanna y que vi la cara, algunos dijeron, ¿cómo la beba nació? Y yo veo que esto es una matriz, hermanos. ¿Saben cómo lo llaman allá los de Madariaga este lugar? La asamblea matriz. O sea que, hermanitos, nos vamos a tocar y nos vamos a decir, Matías, estamos embarazados. Estamos embarazados. Decirle al de atrás, estamos embarazados, Andrés, estamos embarazados. Porque se vienen más iguales a vos y así de difíciles, se vienen más. ¿Alguien puede decir se vienen más? Menos mal que los vi sonreírse un rato. Músicos, suban que vamos a comer el pan.